A ver, pensemos en esto por un segundo. Hay muy pocos objetos, poquísimas cosas que han moldeado la historia del mundo como este libro. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo fue que pasó de ser una colección de pergaminos antiguos al texto más influyente del planeta? Hoy, justamente, vamos a desentrañar ese increíble viaje. La pregunta central es bastante simple, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia llegó hasta nosotros, hasta nuestras manos? Y miren, esta no es solo una historia de fe. Para nada. Es una verdadera saga, una historia de preservación increíble, de debates intensos y de traducciones que literalmente cruzaron imperios y continentes. Ok, para entender bien este viaje, vamos a recorrer sus etapas clave, como si fuera un mapa. Primero hablaremos de su origen, lo que se conoce como la inspiración. Luego, el canon, o sea, cómo se decidieron qué libros entraban y cuáles no. Después nos meteremos en la transmisión, cómo se conservó a través de los siglos. Y para cerrar, la traducción, que es lo que permitió que llegara a todo el mundo. Muy bien, manos a la obra. Este gran viaje de la Biblia, el que la trajo, por así decirlo, de Dios hasta nosotros, se sostiene sobre una idea fundamental que es la base de todo lo demás. Y esa idea, ese pilar, es la inspiración. El punto de partida de todo esto es la creencia de que este no es un libro como cualquier otro. No, es uno que tiene un origen divino. A ver, ¿qué significa exactamente inspiración? Bueno, la idea es que Dios es considerado el autor final, el autor último de las Escrituras. La creencia, que se basa en pasajes como 2 de Timoteo, dice algo así: si Dios es perfecto, entonces sus palabras originales también tenían que serlo, ¿no? Este concepto es el cimiento sobre el que se construye toda la autoridad del texto. Y la fuerza de esta creencia es, de verdad, asombrosa. Esta cita de Mateo lo deja clarísimo. Habla de que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Y qué son la jota y la tilde? Eran, literalmente, las marcas más chiquitas, los puntitos y las comas más pequeñas de la escritura hebrea. O sea, la idea no es solo que las grandes historias están inspiradas, sino que todo lo está. Cada palabra, cada letra, hasta el más mínimo detalle del texto original. Pero, y aquí viene algo fascinante, una especie de dualidad. A pesar de este origen divino, la creencia no es que Dios dictó todo palabra por palabra, como si los escritores fueran simples secretarios, no. La idea es que Dios usó autores humanos, personas de carne y hueso, cada uno con su propia voz, su estilo, su personalidad. Y por eso es que notamos estilos tan diferentes, ¿verdad? Comparen las expresiones superpotentes de Isaías con los lamentos de Jeremías, son mundos distintos. Es más, estos autores hasta llegaron a citar fuentes no bíblicas. Es una increíble mezcla entre lo humano y lo divino. Ok, entonces, si las escrituras fueron inspiradas por Dios, la siguiente pregunta cae de maduro, ¿no? ¿Quién decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles se quedaban afuera? Esto nos lleva derechito a la siguiente etapa del viaje, la formación del canon. La palabra canon suena un poco técnica, pero es súper simple. Viene del griego canon, que era literalmente una vara de medir, una regla. Imaginen la regla de un carpintero. Bueno, en este contexto se convirtió en una especie de regla de fe, el estándar que se usaba para medir los textos y decidir, ¿este escrito cumple con los requisitos para ser considerado palabra de Dios? Entonces, ¿cómo funcionaba esta vara de medir en la práctica? Bueno, las primeras comunidades, tanto judías como cristianas, se encontraron con un montón de textos y los analizaron uno por uno. Los que pasaron la prueba, como el Génesis, por ejemplo, son los que llamamos canónicos. Pero muchos otros se quedaron afuera. ¿Por qué? Bueno, a veces porque no se sabía bien quién los había escrito, otras veces porque contaban historias que sonaban demasiado fantasiosas, o simplemente porque sus enseñanzas chocaban con lo que decían los textos que ya eran aceptados. Para que quede más claro, pensemos en un ejemplo concreto. El Evangelio de Tomás. Es un texto súper interesante del siglo II que es básicamente una lista de 114 dichos atribuidos a Jesús. Para los historiadores es una joya, fascinante, pero nunca fue aceptado en el canon. ¿La razón? Las primeras comunidades sintieron que no encajaba, que era inconsistente con los 4 evangelios que sí aceptaron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, ya tenemos los libros elegidos, el canon está definido. Pero ahora venía un desafío gigante. ¿Cómo preservar estos textos a lo largo de los siglos sin que se perdieran o se alteraran? Esto nos mete de lleno en la etapa de la transmisión. A ver, tenemos que ponernos en contexto. No había imprenta, ni fotocopiadoras, ni computadoras. Nada de eso. Por más de 1000 años, cada copia de la Biblia se hacía a mano, letra por letra. Un trabajo de escribas súper dedicados, que usaban materiales que hoy nos parecerían súper frágiles, como el papiro.
Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Después de tantas copias hechas a mano, ¿cómo podemos saber si el texto que tenemos hoy se parece al original? Y aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque la arqueología entra en juego con pistas increíbles. Esto que vemos es la estela de Merneptah, del siglo XIII a.C. ¿Y qué tiene de especial? Contiene la primera mención que se ha encontrado de la palabra Israel fuera de la Biblia. Esto es una bomba, porque confirma que el pueblo del que habla todo el Antiguo Testamento ya era una entidad conocida y reconocida en el mundo antiguo. Y si eso pareció bueno, esperen a ver esto. Es un fragmento de piedra conocido como la Estela de Tel Dan, del siglo VIII a.C. Y aquí, grabado en la piedra, menciona explícitamente la casa de David. La casa de David. Esta fue la primera prueba, fuera de la Biblia, de que la dinastía del rey David, una figura central en el Antiguo Testamento, realmente existió. Increíble. Pero el descubrimiento que lo cambió todo, el que de verdad nos dio una respuesta sobre la precisión de las copias, fueron los rollos del Mar Muerto, en particular el gran rollo de Isaías. Data del año 125 a.C. ¿Por qué es tan importante? Porque antes de encontrarlo, la copia más antigua que teníamos de Isaías era 1000 años más reciente, y cuando los expertos compararon los dos textos, se quedaron sin palabras, eran prácticamente idénticos. Esto fue una prueba contundente de la increíble fidelidad con la que los escribas preservaron el texto durante un milenio entero. Y para poner todo esto en perspectiva, hagamos una comparación rápida. Comparemos el Nuevo Testamento con otros libros famosos de la antigüedad. Los números hablan por sí solos. Por ejemplo, de los escritos de Platón, la copia más antigua que tenemos fue hecha unos 1200 años después de que él vivió. ¡1200 años! Ahora, ¿el Nuevo Testamento? La brecha es de apenas 50 años. ¡50! Y no tenemos unas pocas copias, tenemos más de 5.800 manuscritos. Así que, viéndolo desde un punto de vista puramente histórico, la fiabilidad de este texto es excepcional. Bien, ya vimos el origen, la selección de los libros y cómo se preservaron. Pero faltaba un último gran obstáculo para que se convirtiera en un libro para todo el mundo: la barrera del idioma. Y con esto llegamos a la etapa final de nuestro viaje, la traducción. Mucha gente no lo sabe, pero la Biblia no se escribió en un solo idioma, fueron 3. La mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo, con algunas partes en arameo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, que era el griego común de la época. Así que era obvio, para que alguien en Roma, en Alemania o aquí en América Latina pudiera leerla, había que traducirla, no había otra opción. Y si alguna vez nos hemos preguntado por qué hay tantas versiones distintas de la Biblia, la respuesta tiene que ver con 2 formas principales o 2 filosofías de traducir. Por un lado está la equivalencia formal, que es súper literal, casi palabra por palabra. Es genial para estudiar el texto a fondo, pero a veces puede sonar un poco robótica. Por otro lado está la equivalencia funcional. Esta se enfoca más en traducir la idea, el pensamiento completo, para que suene natural y se entienda fácil en el idioma nuevo. Y la historia de la traducción es otro viaje increíble por sí solo. Todo arranca mucho antes de Cristo, con la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Damos un salto gigante hasta el año 400, cuando la Vulgata latina se convirtió en la Biblia oficial de Europa por 1000 años. Mucho después, en el siglo XIV, tenemos la Biblia de Wycliffe, la primera en inglés. Luego, en 1526, Tyndale hace la primera traducción al inglés directamente desde el griego, lo cual fue una revolución. Y todo esto nos lleva a la famosa versión King James de 1611, que fue un hito para el idioma inglés. Y este debate entre palabra por palabra e idea por idea lo vemos clarísimo hoy. Podemos imaginarlo como una línea. En un extremo están las traducciones superliterales, las que se enfocan en la forma. En el otro extremo, las que se enfocan en el significado, que son más como paráfrasis y se toman más libertades para que la lectura sea fluida. La mayoría de las traducciones que conocemos hoy en día, se ubican en algún punto en medio de esa línea. Y así hemos recorrido un viaje increíble, desde la inspiración divina hasta la impresión digital de nuestros días. Un proceso de miles de años en el que participaron profetas, escribas, eruditos, traductores, muchísima gente. Y después de este viaje de más de 3500 años, la pregunta que queda flotando en el aire es, en nuestro mundo que cambia a una velocidad de vértigo, ¿cuál será el próximo capítulo en la historia de este libro tan antiguo?